o a mi izquierda, porque nos podemos sentar distintamente de la ¿no? Tengo prisa por que comience el acto, entonces no vamos a dar más tiempo de gracia. El que no haya llegado, pues luego que pregunte qué es lo que ha dicho antes. Bien, Adolfo, este hombre maravilloso que da conferencias geniales, tiene una gran convocatoria, y de hecho aquí está que no podemos tener más de 35 personas, y yo creo que las tenemos aquí, las 35 personas. Bien, naturalmente mi saludo, porque la mayoría, o muchos por lo menos, son asiduos, y los que son nuevos, pues eso, que sepan que esto es el Centro Asturiano, una casa abierta que ofrece programas culturales muy interesantes, y la muestra la vamos a tener dentro de un instante. Y bueno, pues también quiero saludar a los que no caben aquí, porque como tenemos que limitar a ese espacio que he dicho, digo, a esa ocupación que he dicho de 35 personas, pues se conectan a través de los medios, se conectan desde su casa, y naturalmente, aunque no estén aquí, yo os considero aquí. Y a todos ellos, mi saludo. He visto por aquí el nombre del presidente. Aquí está nuestro presidente, Carlos, que supongo que Carlos es, no pone el apellido, pero supongo que Carlos es, y algunos más que estarán por ahí conectados. Bueno, pues el saludo de la mesa a todos ellos. Y por lo demás, dejo el espacio porque me parece que alguien quiere intervenir ahora antes de empezar. ¿Verdad? Armando. Sí, sí, es que le está llamando el presidente. Bien. Ahí tiene que continuar. Sí, es que creo que el presidente quiere hablar, entonces debe estar hablando con él. Le dejamos hablar, En el chat. No sé, a lo mejor no. Pues eso. A lo mejor no. ¿Qué pasa? ¿No puede conectarse? está bloqueado. Bueno, no es por timidez, pero es por consideración. En vez de entrar de viva voz, nos deja escrito aquí. Dice: hola, escribo por aquí, no tengo audio. Mi felicitación a Adolfo por la superación de los problemas de salud. Un saludo cordial a todos. Valentín Martínez Ocero, mi agradecimiento por sus conferencias. Gracias. Y bueno, mil gracias a todos. Entonces vamos a escuchar a don Adolfo, que yo estoy deseando saber cosas de las que nos cuentes. Pues muy bien. El micrófono es tuyo. Y gracias a ti y por los buenos deseos de Valentín. Sí, que para quien no lo sepa, yo me consideraba el hombre más sano de la humanidad. Pero este bicho no estaba de acuerdo conmigo, porque este coronavirus no estaba de acuerdo. ¿Es contagioso? No, una vez que las personas hemos pasado la enfermedad, tenemos un nivel de anticuerpos dependiendo la intensidad. Yo tuve en principio mala fortuna, luego ha sido una buena fortuna de que me dio fuerte, tuve que ingresar en el 12 de octubre, 3 semanas ahí como si fuera un preso, pero la buena cosa es que cuando ya me dio alta el médico, dice: bueno, le voy a decir una cosa, usted tiene un nivel de anticuerpos ahora altísimo, cosa que no me lo puedo explicar. Digo, luego te volveré a explicar yo a ti, porque le llamé por teléfono, digo, te diré por qué tengo ese nivel. Yo he sido un niño rebelde, un enfermo rebelde aquí. Pasa que no te has enterado, pero ahora lo cuento. O sea, el nivel de anticuerpos es altísimo, el nivel de linfocitos altísimo. Y dice, en teoría, tú tienes una protección para no contagiar, ni que te contagie mínima de 8 meses. Dice mínima porque no sabemos
¿esto qué ocurrirá? Porque dentro de 8 meses a lo mejor ocurre con los niños que han tenido la varicela o algo así, que quedaban inmunizados para toda la vida. Esto no lo sabemos ahora. Dice, mínimo para 8 meses. Digo, o sea, que puedo ya dar de vez en cuando un beso. Dice, no te pases con los besitos. Dice, quédate con los abrazos ya. Así que, bueno, total que eso sería... Pero no, ha habido una experiencia muy buena. Por eso la conferencia, ahora me alegro de dar esta conferencia, es que yo ahora soy más feliz de lo que era antes. Quiere decir, he comprendido la vida desde otro punto de vista antes de enfermar, antes de que me metiera en una habitación de 12 metros cuadrados sin poderme mover, y digo sin poderme mover, nada más que el techo. Yo soy más feliz de lo que era antes. Valoro cosas que antes no valoraba. Conozco a la gente con una facilidad, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en mi mente que yo he cambiado? Pues que he visto la muerte rondando, y le he dicho, anda, pírate aquí con la guadaña y a mí no me molestes. Y eso me ha hecho cambiar. Entonces, bueno, esa sería la parte buena que no os deseo a nadie, para que quede claro. La conferencia que vamos a dar hoy, que no quiero que sea una conferencia, esta vez sí que, no es que os voy a permitir, os voy a pedir, porfa, si tenéis algo que opinar de esto, levantad la mano y os doy la vez y lo contáis muy brevemente, 3 minutos como mucho. ¿Qué opináis vosotros? ¿O qué sentís? Porque como vamos a hablar de la felicidad, y yo le he llamado herramientas, a que podríamos decir procedimientos, sistemas, modos, maneras de ser feliz. Pues lo he dejado como herramientas, como diciendo, tenemos a nuestra disposición los seres humanos, y digo la especie humana, docenas y docenas de herramientas para ser feliz. Pero comparativamente con los animales, cualquier especie, los animales es muy raro que caigan en una tristeza, en una depresión, en un suicidio, es muy raro. Alguna célula hace una apoptosis, pero lo raro es, pues ellos, los animales, no caen en esos estados. Quien tiene un perrillo, un gatillo, un loro, sabe que es muy difícil ese abatimiento que llega al ser humano. Pues a pesar que los animales apenas tienen recursos, incluso cuando no pueden dormir, cuando tienen miedo, cuando no pueden comer, a pesar de eso, el animal casi siempre encuentra la razón para ser feliz. Y hablo hasta los peces, observaron los peces, todo es increíble. Pues el ser humano, con todo lo que tenemos, y ahora lo vamos a ver uno por uno, caemos más veces en el llanto que en la alegría. Pero el pez no duerme. Dime. Que el pez no duerme, ¿eh? El pez no duerme, déjale dormir un poco a su manera. Sí, todo ser vivo tiene su momento que parece que entra en un estado de hibernación, pero no puede entrar. No puede entrar, pero es intuitivamente baja. Entonces, ¿qué nos pasa al ser humano? Somos tan raros que con todo lo que tenemos, y ahora voy a nombraros todas las cosas que tiene el ser humano, y cuando os identifiquéis con una, decir, ah, es verdad, yo cuando hago esto, tengo esto, resulta que en ese momento soy feliz. Mañana vuelve otra vez al mismo barullo mental, pero en ese momento lo soy. Lo difícil es definir qué quiere decir ser feliz. Yo tenía varias, desde las más antiguas, que son desde el latín, que decía un periodo fecundo, fértil. Cuando vayas en tu vida un periodo que vas prosperando, que da buen resultado lo que haces, pues se llamaba que eso era felicitas, eres feliz. Alguien dice que la felicidad es una satisfacción y una alegría interna, pero la alegría no es felicidad. Lo mismo que el júbilo. No confundamos. Son cosas que pueden aparecer o no aparecer. Las personas más felices no necesariamente se ríen todos los días. Son personas muy serenas, muy de valorar lo que tienen. Pero hasta que los psicólogos se volvieron locos, dice, tenemos que definir para que la gente se aclare. Y la OMS lo definió con 2 palabras, que nos gustan o no, dice que es un estado de bienestar físico y psicológico. Si falla uno de los dos, no es que te mueras, no te suicidas.
enfermo, que pongo yo, ya no eres feliz. Tienes otro estado, resignación, lo que quieras, pero ya la felicidad tienes que tener los dos, un estado de bienestar. Pero hay personas que tienen enfermedades, mientras no aparezca el dolor, lo demás lleva muy bien su enfermedad. Así que nos dejamos con esto de la OMS, que lo ha aceptado, un estado de bienestar físico y emocional, y solamente una advertencia: la felicidad no es gratuita, llega con esfuerzo, salvo los niños pequeñitos. ¿A qué edad un niño empieza a ver ya la tristeza? Aquí enseguida, recién nacido, con que le des un poco de comida al pechito de la mamá, ya está, obvia. Pero ¿cuánto le dura? Hasta la próxima vez que el estómago le pide comida. Quiere decir que el ser humano es así. En fin, vamos a ver, cuando yo empiezo a decir las cosas que tenemos, mirad, cuando a la gente le hacen la pregunta directa, ¿tú eres feliz? A ver, valórame tu estado de felicidad del 1 al 10. Si la pregunta se la hacen en la calle, paseando por la calle Preciados, o por la calle Farmacia también pasea alguien, ¿no? O por Fuencarral, de vez en cuando alguien pasea por aquí. Vamos a una encuesta. ¿Usted se considera feliz del 1 al 10? Delante de las cámaras nadie dice un 10, pero un 5 tampoco. Dice, bueno, a ratos sí, pero globalmente, porque yo tengo que hacer la entrevista, globalmente un 8. Vale, a esa misma persona se la hacen luego. Llega a su casa y está el pequeñín, el niño. Papá, ¿juegas conmigo? Sí, hijo, sí, ahora mismo juego contigo. Me han preguntado en el colegio, ¿tu papá es feliz? Luego tu mamá también, claro. Y yo no he sabido qué decirle, papá, ¿eres feliz? Es muy raro que un papá le diga al niño que está hundido, que no puede más, que no le merece, a que no. Es un pequeñín, no tienes derecho a amarrarle la vida y a meterle miedo. Pues el papá le dice, ay, sí, hijo, yo muy feliz, anda, dame un besito, hijo, vamos a jugar. Al hijo, los pequeñinos, luego son mayores, otra cosa, casi siempre le dicen muy feliz. Pero si se lo dice la esposa, el niño se ha ido a jugar, llega la esposa. Ay, cariño, o sea que está muy feliz, ¿eh? Eso no te he oído con el niño. ¿Es verdad? Hombre, no te pases, cariño, yo se lo he dicho por el niño. Ah, entonces no eres feliz. Hombre, tampoco te pases. Quiere decir que a la pareja, como la involucramos en nuestra felicidad, tenemos derecho al reproche para ver si se espabila. Y da lo mismo que sea el chico que la chica. Si le digo, estoy muy triste, la pareja, si es como Dios manda, anda, pues ven aquí, dame un beso, anda, que yo te consuelo. Lo hacemos como una especie de coacción. Y si lo pregunta el jefe en una empresa, también somos muy felices. Porque empresarios, o sea, trabajadores tristes, no les viene bien. Ahora, si en vez del jefe lo pregunta el portero o el compañero, ¿tú qué pasa? Chaval, ¿eres feliz aquí? Anda, calle, si estoy hasta el moño yo de aquí, tengo una gana de marchar, es que no lo aguanto el tío ese. Pero si le acaba de decir al jefe que sí, es que era el jefe. Y así nos vale que las encuestas, al final, vosotros mismos, si estuvieseis que dar una valoración del 1 al 10, no me lo contéis. Pues según las circunstancias. Depende, pero del 1 al 10, globalmente, hombre, ahora con la pandemia, pues ¿por qué no ser feliz? Eso es lo que tenemos, pues hay que ser. Bueno, ya sabéis que esto, entonces, no es que seamos muy mentirosos, es que... ¿Cuál es el primer remedio que tenemos cuando parece ser que no conseguimos ese estado de bienestar que proporciona la felicidad, que sabes que viene y va? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Empieza a decir las herramientas. Bueno, lo más fácil y más racional soy yo mismo o acudir a un psicólogo, porque un psicólogo te ordena un poquito. Vas a un psicólogo, ¿qué le pasa a usted? Es que estoy decaído, no sé qué me pasa, no, es que no me apetece nada y no sé si tengo depresión, si tengo apatía, no sé lo que tengo. El psicólogo es una buena herramienta porque trata de ser totalmente objetivo. Como él no es infeliz, supongamos que no es, puede mantenerse sereno. Lo primero al psicólogo. Y dentro de la psicología, el psicólogo lo que trata es darte pautas de vida. Pero el camino lo hace uno. El psicólogo no anda por uno, no camina por uno, no va a trabajar por el enfermo. El psicólogo da las reglas y ahora si quieres las cumples y si no te vas. Quiere decir que el psicólogo es una ayuda
pero no nos va a bastar. Dentro de la psicología, yo he cogido la psicología conductista, que bueno, como su nombre es muy acertada porque lo que trata es reforzar y recordarte lo que todavía va bien en tu vida. Decía Bing Crosby, no sé si a algunos suena, fue uno de los mejores cantantes que hubo en la historia. Hombre, Bing Crosby decía, cuando creas que todo va mal en tu vida, piensa en las cosas que aún van bien, porque las puedes perder también. De tanto pensar en lo malo, no valoras lo bueno y ya ni el perro te aguanta. Quiere decir, a ver, no pasemos. Entonces, la psicología conductista es un buen remedio porque te da, te refuerza las partes buenas que tienes de tu vida. En vez de escuchar tu llanto, dice, vale, ahora cuéntame lo bueno que funciona en tu vida. Bueno, no tengo nada, digo, sí, tienes dinero para pagarme a mí, eso es una cosa buena, otros no tienen ni eso. Algunos tienen pelo, otros tienen dinero, no sé. Te refuerza la autoestima, te hace ver que tienes unos valores que debes aplaudirte. Y otra, delante de la psicología, si alguno habéis visto a algún psicólogo, me podéis decir qué os ha pasado. El psicoanálisis es diferente, ¿verdad que sí? Psicoanálisis lo que busca es llegar a tu inconsciente, aquello que tú mismo no presientes, pero está ahí. Y por eso te deja hablar. El psicoanalista parece que cobra un dinero por escuchar, pero no es malo. Pero va tomando sus notas, las palabras clave, y deja que, sin darte cuenta, tú vayas liberando tu inconsciente, de tanto dejarte hablar y tirarte de la lengua. Y no juzga, no te dice si esto está bien o está mal, si estás acertado. No. Es el propio individuo el que al final casi se cura a sí mismo. He cogido otros, la PNL, ¿os suena? La programación neurolingüística, que te enseña a relacionarte con la gente. Pues tampoco está mal para conseguir la felicidad. A lo mejor te has vuelto tan desagradable, tan egoísta, tan malvado, que ya la soledad es el único remedio. La PNL es un buen sistema. La inteligencia emocional te dice, esto es lo que tienes y tienes que sobrevivir con la mierda que tienes. Sí, pero te dicen así, claro. Ya está bien de pedir lo que no tienes. Sobrevive con la mierda que tienes. Bueno, te hace adaptarse. Resignarse es una cosa, adaptarse es otra. Eso sería la inteligencia emocional. ¿Alguno que quiera contar alguna experiencia, simplemente les sirvió las consultas psicológicas? Si tuve la suerte de encontrar un psicólogo o la mala suerte. ¿Alguno que quiera comentar? Porque es que si no, voy a seguir hablando yo y estáis perdidos, ¿no? Nadie hay un psicólogo, ¡qué maravilla! Sí, hay gente que de un psicólogo dicen que es la mejor época para ir a un psicólogo ahora, porque como estamos solitarios, cuéntame algo, anda. Pues voy a salirme un poco de la línea, porque yo realmente he tenido la suerte de no ir nunca a un psicólogo. He tenido la suerte y la que sí me he encontrado con algunos. Yo viajé por motivo de trabajo a Ecuador y ahí conocí a un experto en PNL, programación lingüística, un alumno directo de Bamberg, y me gustó tanto el curso que me hice programador. Entonces sí me encontré en el curso con un montón de psicólogos, o sea que mi contacto con la psicología fue allí. ¿En Ecuador? En Ecuador, con un montón de compañeros de curso, y había bastantes psicólogos. ¿En Quito? ¿La ciudad de Quito? No, en Guayaquil. Guayaquil, hombre, es otra cosa. ¿Y no es posible estar triste? No. Es que, jodín, te has ido a Guayaquil. Vaya. Sí, fue un viaje iniciático, aparte también. O sea, en otros aspectos, por otra forma de vida, y también fue muy interesante. Pero bueno, esa es otra historia, si no al final termino dando ya el coloquio y no es la cuestión. Bien, muy bien. O sea, que por lo menos ha habido, y seguro que mi amiga Cristina seguro también tiene algo por ahí. Que no sintáis mal por decir voy al psicólogo. Hombre, ¿por qué? Si es el señor que trata los pensamientos, los comportamientos, me parece... Ojalá, yo me acuerdo, yo la queja, cuando yo hice mucha amistad con una de las doctoras de allí, el 12 de octubre, digo, tenéis un fallo gravísimo aquí. Yo me he recuperado porque yo soy yo, pero ¿dónde están los psicólogos aquí? Digo, aquí han venido auxiliares a lavarme el culo un montón. Han venido enfermeras a pincharme aquí, pincharme allí, bla, 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 y han venido médicos. Pero, ¿y el psicólogo? Pero
le dije, ¿se queda así? Hombre, digo, es que 24 horas encerrado aquí no merece la pena que yo hubiese tenido un psicólogo con quien hablar. Es que hablaba con las paredes. Y al final, cuando ya me llamó a casa y todo, cuando ya estaba bien, dice, tenía razón, voy a proponer tener, además del médico, un psicólogo. Hombre, que de verdad, que no es una enfermedad para... Bien, pues que lo sepáis. Vamos a ver. Por lo menos ya sabemos que 2 personas por ahí, si alguien hablar, ha tenido una experiencia con un psicólogo. Pero la humanidad, antes de que existiera un psicólogo, porque eso es un invento reciente, que tiene 2 siglos, no tiene mucho más, si tenía problemas, ¿y a quién acudía? De los griegos, mira, hablo de civilizaciones griegos, egipcios, romanos, había civilizaciones poderosas, inteligentes. ¿Y dónde acudían cuando tenían problemas emocionales? A los dioses. Los dioses eran su refugio. Los dioses contestaban con su... Algunos dicen que mandaban truenos y cosas así, pero normalmente se conectaban de tú a tú. Hablaban con el individuo y le daban las pautas de cómo solucionar los problemas. Los dioses, y anda que no había dioses, ¿no? Bueno, pues de los dioses que más o menos que están en la humanidad, ¿alguien me define qué es el cristianismo? ¿Cuál es el cristianismo? En 2 palabras, ¿qué ha aportado a la humanidad? Y no va ninguna crítica, digo, ¿qué ha aportado de bueno o de enseñanza al cristianismo? ¿Lo podéis definir? Había una palabra que lo define. Mandamiento. Estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el prójimo como a ti mismo. Jolín, lo de Dios, vale, pero lo otro sí te hace pensar. Al prójimo como a ti mismo. Pero no te olvides del prójimo. El cristianismo indudablemente tuvo una época genial, y la sigue teniendo en la gente no favorecida económicamente o maltratada, porque le dio el refugio de hablar con Dios, sea quien sea, Jesús, la Virgen. Bien, pero de luego lo que inculcó es el amor al prójimo. El egoísmo está reñido con la felicidad. Puede estar... Se lleva bien de la mano con el dinero, el poder y vale, pero con la felicidad está reñido. Y hemos tenido hijos desde pequeñito hasta que el niño no duerme, aquí no duerme nadie. Y ya está. Te enseñó el amor al prójimo como principal virtud. Entonces eso de quererse a sí mismo, que está de moda ahora, como frase egoísta, queda muy bien. Y nos enseñó una cosa que luego os diré otra. Nos enseñó perdonar que no somos perfectos, es imposible serlo. Deja que me equivoque de vez en cuando, que meta la pata, que sea idiota de vez en cuando, que de vez en cuando no quiera trabajar, no quiera dejarte dormir, qué sé yo, el perdón. Luego hay otra, no es una religión porque no tienen dioses, que es el budismo, ¿no? Pongamos que alguien sobre el cristianismo que puede resumirlo mejor que esto de amar al prójimo y tal, o una experiencia, la experiencia que hemos tenido con el cristianismo cuando éramos niños, otras épocas, nos perjudicó, nos ayudó, ir a la iglesia. Supongáis que ahora, tal día como hoy, al salir de aquí, bueno, a lo mejor es muy tarde, si no, mañana por la mañana, os metéis en una iglesia. ¿Os hace daño entrar ahí, sentaros media hora a meditar? Bien. Seamos creyentes o no, o seáis creyentes o no. O sea que no se puede desprestigiar una enseñanza. Además, si tomamos la idea de Jesús, vamos, yo creo que una buena persona, un buen Dios. Bueno, el budismo se basa en que, os lo voy a decir, no digo las 4 frases, la vida incluye sufrimiento, insatisfacción o descontento. Pero que incluye no quiere decir que lo aguantemos, ¿vale? La vida dice que la vida te va a acompañar con todo eso. El origen del sufrimiento está en el deseo, básicamente. En desear cosas que una y otra vez, y entonces dice que si consigues eliminar el deseo, pues a lo mejor el sufrimiento también pasa. Y que el budismo te dice, evita la búsqueda compulsiva de la felicidad. La búsqueda compulsiva del amor, de la compañía, del bienestar.
es el yo tengo que conseguirlo. Tampoco es eso. Y hace énfasis en una cosa que no está de moda, que es la sabiduría y la ética. La sabiduría, un día hablaremos de inteligencia y cosas así. Y te dice que meditar es algo fabuloso. ¿Quién de vosotros medita? De vez en cuando. Hombre, Vicente. Se puede saber veces al mes, al día o todos los días un poquito. ¿Vale? La finalidad para ti meditar, ¿qué es? Autoobservarme mis reacciones, me autoobservo cómo reacciono, cómo me afectan las cosas y tal. Pero no sigo una norma estricta de una religión, sino simplemente... Vale, lo que en ese momento te sale de ti. De todas maneras, yo soy una persona muy descontenta con la condición humana, en general, tenga o no tenga, tenga salud o no tenga dinero o no. No me parece interés. Para mí, por lo menos, si puede, no volvería otra vez a nacer como ser humano. No hemos aprovechado todo lo que nos han creado para nosotros, que somos una especie tan privilegiada, y aún así no hemos sabido valorarlo, todo lo que nos han dejado. Muy bien. La meditación, ¿alguno más medita? Celeste. Dime. Yo Sí. medito. ¿Qué quieres? ¿Que te diga cómo? Sí. Pues por ejemplo, dejar la mente en blanco, no piensas en nada, me relaja. ¿Se te ha quedado la mente en blanco? Yo no, soy yo. Vale. Para coger ¿cuál puede ser la mejor hora de meditar? Da igual. Lo que en ese momento necesites. ¿Necesitáis silencio para meditar o no es imprescindible? ¿No os podéis aislar, incluso paseando por la Gran Vía? Decir, me voy a meditar. No, sí, yo creo que me he pasado lo de la Gran Vía. Estar en la iglesia y entrar no a orar, sino a meditar con él y contar. Ante una imagen. Sí, el entorno de la iglesia. El silencio, tranquilidad. Sí. Meditas y... Sí, es porque dicen que las iglesias tienen grabado en las piedras, como son antiguas, montones de experiencias y vivencias, pensamientos. Podríamos decir que en física cuántica lo explica, está grabado allí millones y millones y millones de pensamientos humanos. La iglesia tiene algo que también lo tienen las montañas, la naturaleza, porque fíjate, si en la naturaleza, en un bosque, meditar es facilísimo, te acompaña el bosque. Bueno, y quiero defender algo así el islamismo, que no podemos juzgar una religión por los actos de otros. Si hiciéramos así, los cruzados tampoco lo hicieron muy bien, vale, iban con la cruz. Entonces, dentro de lo que es el Corán y todo eso, lo que te dice, algunas cositas podemos estar de acuerdo, pero globalmente está bien. Y lo que te enseña el islamismo es que si quieres bienestar, tienes que trabajar. Y cuando trabajes y recojas el producto de tu trabajo, acuérdate de repartir. Es tu obligación recoger el fruto y repartirlo, las dos cosas. Trabaja y reparte. Eso podría ser uno de los principios muy importantes del islamismo. Y el último que he puesto aquí, el hinduismo, está muy bien, te impulsa la no violencia, como eje, aunque hay más cosas, ¿no? Pero no está mal, impulsarte soluciona tus problemas sin violencia. Vamos a llegar ahora a una terapia que se puso de moda y creo que también sigue de moda. Y creo que aquí di algún taller de Ho Oponopono. ¿Os suena a alguien? Sí, aquí lo hicimos una rueda. Aquí lo hicimos. El Ho Oponopono lo diseñaron los hawaianos. Claro, estaban aislados del mundo entero y no se comunicaban con otras civilizaciones y la gente se liaba a golpes, asesinatos, como todo. Y idearon un sistema que se basa, en resumidas cuentas, en perdonar a quien te ha hecho daño. Y ahora pensar, hombre, eso de perdonar depende del daño. No, el Ho Oponopono te dice, perdona, comprende por qué ha hecho ese daño,
No justificarse otra cosa, perdónale con el corazón. Y luego te enseñé otra cosa que no está de moda, pedir perdón. Ahora eres tú el que haces daño. Ay, perdóname lo que he hecho, pero eso es una frase. No estamos pidiendo perdón. Te enseñó que el eje de la felicidad está en saber pedir perdón y perdonar. Y a veces hay que perdonar a los muertos. Sí, pues sí, me voy a olvidar yo de lo que me hizo mi tío. Pero tu tío, ¿dónde está? Murió ya hace 50 años o 40 y todavía le tienes en ese corazón ahí dolorido. Es que, bueno, pues te enseña eso. Y enseña 3, 4 palabras. ¿Quién conoce las palabras del Ho'oponopono? ¿Os atrevéis a decirlas conmigo en voz alta? Muy corto. Dejar los complejos que nadie os mira. La cámara me está mirando a mí. A vosotros no. Yo digo una frase y anda a repetirla. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Esa frase, esta serie de mantras ha dado la vuelta al mundo y me parece, lo siento, perdóname, o te amo, gracias, que me da igual. Estás diciendo, siento no haberte comprendido, perdóname por no haber estado a tu lado, gracias por permitirme desahogar y ser mejor, y como consecuencia te amo más que antes, aunque seas mi enemigo. Resulta que con esto, bueno, a lo mejor no debe ser así, te amo un poquito. Bueno, lo siento, perdóname. Y hay otra cosa, otra terapia también de nuestro siglo, de nuestra época, las constelaciones familiares. ¿Os suena? De Vichy Campetier. De Hellinger, ¿no? Sí. Hellinger, sí, Hellinger no era un tonto y se dio cuenta que toda la falta de felicidad del ser humano viene de herencia familiar. O sea, nosotros somos lo que somos ahora, pero ya no por la genética, por lo que hemos vivido y por lo que han vivido mis padres, mis tíos, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y cuando empiezas a mirar tu árbol genealógico, empiezas a darte cuenta que tu tío, al que nunca llegaste a conocer, porque murió antes, tenía características iguales a las tuyas. Y la tuya se ha desarrollado, que es el miedo a tomar decisiones. ¿Por qué yo tengo tanto miedo de tomar decisiones que no voy a comprar ni siquiera ropa porque no me atrevo a decir sí? Tengo que llevarme un amigo o una amiga para que me diga, cómpralo. Porque yo tengo ese miedo a tomar decisiones en la vida. Miras tu árbol genealógico y resulta que tu ancestro tenía el mismo miedo. Pero él tenía una razón, porque vivía en un pueblo donde había un cacique que el que levantaba la voz le mataba. Y salió con el miedo. No se atrevió ni a irse del pueblo. Y saliste tú. Y entonces las constelaciones familiares empiezan a mirar toda tu familia, una persona, es muy bonito de hacer, una constelación, y resulta que te ves identificado. ¡Ay, Dios mío! Si este familiar mío, puede estar muerto, pero lo está representando un actor. ¡Ay, sí, parece que ese soy yo! ¿Cómo es posible? Bien, te enseña que comprendiendo eso, los defectos tuyos, en el momento que eres consciente, se te quitan. Y siguen ahí. Hacer una constelación, yo diría, hacerlo, que de verdad, entrada en las ramas de la psicología moderna. Eso es lo Ho'oponopono. Otras cosas. Este gesto, ¿qué es? Mudra. ¿No? Estos son mudras. ¿Quién sabe lo que es un mudra? Un mantra es parecido, pero no lo mismo. Mantra si os suena. Una frase que tiene una finalidad. Si vosotros llegáis a casa ahora, no voy a discutir nunca más con mi marido, no voy a discutir nunca más con mi marido, no voy a discutir, y lo repetís, estáis repitiendo un mantra, pero tanto meterlo dentro, algo está cambiando. Hombre, si decir, le voy a odiar cada día más, le voy a odiar, seguramente pobre hombre, le vais a odiar cada día más. Bien, eso se llama mantras y mudras. En Japón se usa mucho y tiene como finalidad decir la frase que queréis decir en vuestra vida. A partir de hoy no me voy a enfadar con mi jefe, no me voy a enfadar con mi jefe, no me voy a enfadar. Y haces un mudra. En el mudra dicen los fisiólogos que lo que haces es conectar diferentes partes de tu cuerpo, esto es otro mudra,
diferentes partes. Bueno, este mudra que os he dicho al principio es un mudra para conquistar el mundo. Se llama cuando os faltan las fuerzas y decís no puedo más, voy a desfallecer. Este que se llama Rim, este mudra, se hace para decir voy a ganar energía. Ni Coca-Cola, ni nada, ni comer esto. Y voy a triunfar y quien se atreva conmigo ahora está perdido. Eso es un mudra clásico, ¿ves? ¿Ves cómo las terapias de ser feliz? Joder, y no he hecho nada más que empezar, ya cuando os diga otras. ¿Que vosotros consideráis a las tribus indígenas más infelices que nosotros? Si es que todavía queda por ahí, en América Latina y en África un montón. Y bueno, en India por supuesto. ¿Creéis que son más infelices? Si hemos entrado nosotros a machacarles, sí. Sí, si entra el ser humano y le ha quitado todo, no el oro, que dicen el oro, no, le ha quitado la libertad y la comida muchas veces. Y bueno, quiere decir, con poco las tribus indígenas clásicas, las que no han sido, como dices tú, Vicente, subyugado por el hombre blanco, el civilizado, el que sea, con poco. ¿Habéis visto los niños antiguos, los que yo me crié, cómo éramos felices? Anda, salir a la calle, venga. Y vamos a la calle sin nada, ni pelota ni nada. Es que la pelota ya era un lujo. La pelota se hacía con unos trapos. Sí, y con eso éramos felices. Unas canicas. Ahora, ya no tengo el iPad, la tablet, te exigen mil cosas. Bien, ¿habéis hecho alguna vez espiritismo para pedir algo a los difuntos? ¿No? ¿Habéis hecho ouija alguna vez? Antes de reconocerlo. Pero sabéis lo que es la ouija, ¿no? Bueno, ya sé el camino. Bueno, hay gente que se conecta con los difuntos, que habla con ellos. Yo no sé, me parece una fortuna. Pero será una facultad especial. Es una facultad que no les viene mal. No les viene mal y yo digo, debe ser un sistema también que podemos aprender. Bueno, es otro modo de comunicarse con los difuntos y no tener que aguantar a los vivos. Y luego llegó, al final de todas estas cosas, llegó la metafísica. ¿Os suena la palabra metafísica? Metafísica viene de, creo que la acuñó Aristóteles, ¿no? Por ahí iba. Aristóteles empezó, era un sabio, y trató de explicar todo por la física. Vale, todos los fenómenos se pueden explicar por un fenómeno físico y va. Pero había una serie de cosas que no había manera de explicarlo con algo tangible, tocar, medir. Vale, maestro, entonces la indecisión, ¿dónde lo meto? ¿Y el miedo? Bueno, no sé. ¿Y las ganas de conocer el mundo? ¿Dónde lo meto? ¿En la física? No. Y se le acuñó el término, dice, ponlo al lado de los libros de física. ¿Al lado qué? Bueno, y de ahí vino la palabra más explicada, metafísica, lo que está al lado de la física, pero que la física no puede explicar, pero que está ahí. Y mucha gente yo estuve en mucho tiempo, porque te dice, la metafísica hay unas cosas que me asombró. Te dicen por qué eres lo que eres. Te dice la finalidad de la existencia y por qué estás vivo. ¿Quién te ha traído aquí? ¿Quién te da permiso? Todas esas cosas que la física no encuentra explicación, la metafísica te lo trata de decir. Te dice que es, que es el término de causa, casualidad, que ahora la física cuántica trata de explicarlo un poco mejor. La física cuántica ha robado a la metafísica todo esto. Y te dicen que te vas a pasar toda la vida no entendiendo cosas. ¿Y qué? Entiendo lo que puedo, pero te va a decir, no pretendas saber todo y explicártele. ¿Quién creó el universo? Pues me dicen que no sé, unos dicen que Dios, otros que el Big Bang. Vale, y antes de Dios y del Big Bang, resígnate. Bien, eso es la metafísica, que el máximo representante es un señor. Nadie ha hecho metafísica, Saint Germain. Hay cientos y cientos de libros de metafísica que merecen la pena leerlos, porque te da otra visión de la vida. Más nadie ha hecho metafísica, soy el único que ha hecho metafísica. Vicente, ¿ves?
Pues si tenéis la oportunidad, meteros ahí, que es un mundo apasionante, va muy ligado a la física cuántica ahora mismo, pero bueno, vale. Una manera de ser feliz, y creo que hay que reconocer, y a ver si alguien levanta la mano esta vez, es estar en una ONG. ¿Qué es una ONG? Organización no gubernamental, no lucrativa, con la finalidad de estar en una ONG, ayudar, ayudar y ayudar. Punto y final, no te vas a lucrar. Pero aquí hay miles y miles de personas que están en ONG y cuando hablas con ellos yo le veo una sonrisa siempre, un carácter genial, un amor que tienen y no cobran dinero, están en una ONG. Y ahora, eso no hace falta ir a África, Madrid, tienes unas cuantas, en todo el mundo las tienes una ONG, una organización que a cambio de nada. Bueno, la Cruz Roja se podría considerar también una ONG, ¿vale? Porque ayudan a cambio de nada. Nadie de vosotros ha sentido la necesidad de decir, me voy a meter en una ONG de mi barrio, seguro que todo barrio tenéis una. El estado emocional que cogéis de ayudar a la gente, verle esa sonrisa gracias a vosotros, a ver, conocer el bien que le habéis hecho, aunque solo sea con ponerle, bueno, yo iba a decir la mano en el hombro, ahora cuidado, pero bueno, dentro de poco le pondremos otra vez la mano en el hombro. Anda, cuéntame qué te pasa. Solamente escucharle, mira, de verdad, si hay un estado de felicidad, es ese, el ayudar a la gente, en vez de pedir tanta ayuda. Sí. Nadie está en una ONG. A ver, yo no estoy en ONG ni nada, pero yo sé que si, por ejemplo, estoy en casa y me siento mal, yo sé que salgo a la calle y tengo que cambiar el chip y darle felicidad a la gente, y darle alegría y sonreír, y decirle qué guapa estás y que hoy cuánto te quiero, o una palabra amable a mucha gente. Y tu felicidad, La felicidad es, empieza a llegar. Dice, qué alegría. Sí, Pero sí, si sí, hablo sí. con tal fulano, no sé qué, conté un chiste, esa alegría no es una ONG, pero es sentirse después de decir, Sí, ¿qué sí. bien estoy? Útil y el bien que has hecho y que has otorgado. Eso es una felicidad intensa. Las personas que se replican en sí mismo, sí, ya con el marrón que yo tengo. Sabéis que yo... El marrón que tengo yo, pero primero he repartido un poco de alegría. Yo me acuerdo que, ahora no paso consulta, ya no puedo, pero una vez me tocó una persona que llevaba con una depresión, pues según ella, 10 años. Digo, ya llevas con la depresión 10 años, no he encontrado felicidad, he pensado en el suicidio, he pensado con escaparme, en una cueva, bueno, lo que dicen todos. Digo, pues yo te voy a dar el remedio. Ay, qué alegría, menos mal que ha venido usted. Y digo, ¿quieres que te cure esa depresión? Empieza a ayudar a la gente que tiene problemas en la vida. Me dice, sí, hombre, lo que me faltaba. Estoy hundida, lo que me falta es ayudar. Digo, la primera vez que ayudes a alguien, le preguntas, ¿qué tal estás? Te puede ayudar. Y veáis el resultado de esa ayuda, tu depresión empieza a bajar. Ocúpate de los demás, veréis cómo la depresión empieza a tomar un papel. Muy bien. Oye, esta cosa que tengo apuntada, los viajes. ¿Nadie ha querido ser feliz con un viaje? A ver, decidme una ciudad, país que habéis ido que decís, esto sí que ha sido, me cambió la vida. ¿Un país? No, a mí me gustaría. No, no digo uno real, que hayas ido, que hayas vivido. Bueno, algunos sí. Hombre, Ecuador no está mal, ¿eh? Venga, otro. Iba a mi tierra, a Chile, y era feliz. Chile, hombre. Era feliz. He ido a Estados Unidos y los días que estuve, pues fue feliz. ¿Ves? Con mi hermano. En los sitios que se van a India, al Himalaya, por ahí, ¿cuál sería la diferencia entre irse a India, a un templo budista, o irse a Cancún en una playa? Los dos sitios son para ser felices, ¿no? Pero ¿a qué? Tiene que haber diferencia. Sí, porque uno es psicológico de Sí. ir a la India y el otro es Sí. físico. Sí, y además veis la pobreza que hay en la India, que es terrible. Bueno, pero los viajes es una manera de la gente que no puede más meterse en un viaje muy ilusionados y el trasiego pues le ayuda. Otra cosa son los grupos de autoayuda. Me refiero a grupos de amigos. Mira, la soledad está condenada con la salud. El ser humano debe relacionarse continuamente. Es gregario, necesita formar grupos afines, si no enferma. Entonces, los grupos de autoayuda, yo me refiero a amigos que se reúnen una vez por semana o 2 veces, lo que sea, para salir juntos. A lo mejor ni siquiera hablan, pero están juntos. Y comparten, ¿nos vamos a tomar una cervecita? Vale. Y no hablan mucho, pero
compartir, no estéis en la soledad y siempre tenéis a alguien que va a invitaros, decir, anda, nos vemos este domingo. ¿Cómo que no? Siempre tendréis a alguien que os saca de casa. ¿Qué más cosas? La familia. No os dais cuenta de la familia tarde, porque a veces cuando la perdéis, vaya, se ha muerto papá, mamá, mi tío, mi hermano, ¡jo! Y me he quedado con las ganas de decirle cuánto te quiero. Digo, pero si has tenido una eternidad, ¿te acuerdas ahora que se han muerto? De decir, ¿cuánto te quiero? Pues cuidado que en la familia, sobre todo el día de Nochebuena, es el día de las grandes peleas. Se reúne toda la familia el día de Nochebuena, todos, hasta el primo ese que no me... hasta el cuñado, que los cuñados son tela. Se reúnen los cuñados y eso sí que se organiza. Al final uno se mete en la cocina, otros a ver la tele y otros a pasear. Valorar un poco a la familia. Hombre, os costaría tanto decir hoy, al llegar a casa, llamar a ese familiar que hace ya la tira que no decir, hola cariño, ¿cómo estás? Te preguntar, ¿quién eres? Claro, no lo ha llamado nunca, no te tiene por qué reconocer. ¿Os costaría tanto llamarle? A ver qué sorpresa os le dais. Anda a hacerlo, aunque le diréis un poquitín. ¿Qué más da? Si es hola cariño, sí, es que es gratis. Bueno, los amigos y la familia. Los amigos hay que ganárselos. Pero también, ¿por qué tenemos que tener amigos siempre buenos? ¿Por qué no podemos tener amigos insoportables, cargantes? Pero hombre, también es un ser humano que necesita ayuda, ¿no? Le mandáis callar de vez en cuando con el bozal fenómeno. Anda, cállate. Ah, genial, ya no tienes que hablar. Más cositas. Pero háblame cosas así. A ver, ¿la música pone triste o pone alegre? Depende. ¿Ah, sí? ¿Qué música te pone triste? Pues depende de tu estado de ánimo, es que es lógico. En este momento a mí la de amor me hunde. Ah, sí, la de amor. El tipo de música que escuches. Depende del tipo de música. ¿Tú sabes quién era Armando Manzanero? Sí. Pobrecito. Mexicano. Se murió. Hace poco. Mexicano, ¿no? Ha muerto hace poco. Murió hace poco de COVID. Dicen que- Ese sí que cantaba canciones de amor, ¿no? Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Quiere decir que ese sí que cantaba canciones de amor. Sí, tienes razón. Canciones de amor. Pues sí, se utiliza en tratamiento, la musicoterapia. Toda la vida se ha utilizado para calmar. Cuidado, para calmar a la gente, que los diálogos no valen. Voy a poner música tranquila que se vaya calmando. Anda, cariño, te voy a poner a Mozart. Sí, pero no me pongas esta, no, que me va. Le pones una canción de fondo y el cariño se va calmando. Ya se va calmando. Que si le pones una muy vivaz, ¿no? Una de hip hop o algo así. A los jóvenes hay que poner música para que se levante. Chico, que llevas 2 días sin ir al cole, ya es que me duele todo el cuerpo. Hay que ponerle música. Sí, se llama musicoterapia. ¿Por qué no lo utilicéis en casa como apoyo a la vida? Vale, tened en cuenta al vecino solamente. Amargarle. Bueno, ¿qué más cosas? Oye, ¿el deporte y el ejercicio contribuye a la felicidad o la quita? Positivo. Positivo. Hay alguien que diga, a mí me martiriza, ¿no? Que el deporte y el ejercicio físico siempre, la liberación de endorfinas y todo esto, el esfuerzo. ¿Sabéis por qué? Porque durante el deporte, como la energía corporal se va al sistema muscular y el cerebro se queda un poquitín aturdido porque no tiene tanta glucosa como habitualmente, como los sedentarios, que está lleno de glucosa, el cerebro trabaja hasta que se vuelve loco. Por ser sedentario, le mandas a la calle, la glucosa va a todo el sistema muscular, va al hígado también, al corazón, a permitirte hacer eso y el cerebro se queda un poquitín, con un poquitín de hambre, pero calmado. Por eso el ejercicio siempre contribuye a la felicidad. Escoger, a ver, ¿qué ejercicio hacéis? Decimos un ejercicio cualquiera. Yoga. Caminar. ¿Cuál? Caminar. Caminar, senderismo, vale. ¿Alguien que haga otro deporte más raro? Pilates, natación, Bicicleta. bicicleta. Hoy he estado hablando con unos amigos. Somos 3 practicantes de hace años de artes marciales. Eso es un deporte, ¿no? También, que da un gran estado emocional. Bien, no os olvidéis que en casa, sentados viendo Telecinco, nadie puede ser feliz. Si es que
no os paséis. Yo qué sé, si fuera la 2, a lo mejor. Pero como solo ponen la vida de los gusanos, ya no la veo más. A ver si cambia. Pero, bien, entonces, hacer deporte. Que, hombre, ya no solamente por la salud física, sino... el Reiki, ¿sabéis lo que es? ¿Nadie se ha hecho el Reiki? Mira, de verdad, es que os ponéis así tumbados, con los ojos cerrados, y una persona así, tocaros, pasa las manos y mira, es otro mundo. Aunque no os toque, aunque no tiene por qué tocarlos. Otra cosa que hace muy feliz, a ver si os tiro de la lengua, hacer manualidades, o cualquiera de las artes. A ver, dime una de las artes. Ganchillo. Ganchillo es un arte, una manualidad, venga. Cantar. ¿Cuál? Cantar. El canto, indudablemente, da más beneficio cantar tú que escuchar, ¿eh? Para la felicidad, cantar tú. ¿Quién es el que ha venido al ascensor cantando hoy? Sí. Sí, debe ser. Bien, digo, mira qué contento está, ¿ves? Sí, pero ese canta bien, juega con ventaja. Bueno, vale. ¿Qué? El canto. Ya lo mismo que sea lírico que no, pero el canto, el que canta. Otra cosa es escuchar, ¿eh? Que cante la ayuda. Otra, escribir. ¿No habéis escrito vuestras memorias, biografía, un cuento? Hay que escribir, aunque no lo lea nadie. Hoy tiene la ventaja de poderlo publicar, y si alguna vez queréis cómo se hace, yo diré, porque yo soy escritor, cómo se publica un libro gratis en Amazon. Gratis. ¿Vale? Podéis escribir un libro de vuestra experiencia de vida, o cuando estuvisteis en la luna, pues seguramente alguna vez estaríais por ahí, ¿no? Dando una vuelta. Pues escribirlo. Y la pintura. Dice que lo bonito del pintor es que es él y su mundo. No hay nadie que le diga cómo debe hacerlo. Estás en una escuela, a lo mejor sí. Pero él se expresa como le da la gana, como él siente. Y cuando termina y lo mira, digo, ay, madre mía, esto lo he hecho yo. Lo enseñáis a alguien y dirá, pues vaya guarrería. Dejadle en paz, lo colgáis en el comedor. Ahí, la guarrería esa que le llaman, en el comedor. Pues alguna de las artes, ¿vale? Está muy bien lo de ir a los sitios a jugar al bridge y a las damas, pero no está mal a practicar. Estos son cosas de felicidad, ¿eh? Os hablan cosas de felicidad. Bueno, ahora vamos ya... ¿No tiene nada que contarme? Pues ya nos queda poquito. Vamos a ver. ¿Existe algo que podamos tomar que nos produzca un estado parecido a la felicidad? ¿Hay alguna planta medicinal? ¿Hay algún medicamento? Bueno, hay drogas, las drogas chamánicas, ayahuasca, ¿os suena? Marihuana. Yo no lo he tomado. El peyote, Marihuana. están entre la droga y la planta medicinal, está a medio caballo. Es cuestión de tiempo que se autoricen, como la marihuana. Y la ayahuasca, he oído con amigos fuera en sitios que éramos 100 personas y había gente que me voy a la ayahuasca. Y el mismo tabaco, ¿no? ¿Eh? Y el mismo tabaco. El tabaco a fin de cuentas es otro remedio, bien. No vamos a criticar a quien lo utiliza ni nada, porque si esa gente se siente a gusto, que haga lo que le dé la gana. Bien, se llaman las drogas chamánicas porque las hemos heredado de gente muy culta. Quiere decir, es la gente que... Yo estoy drogada al café. Si no tomo un café por la mañana, café. Pues a propósito del café, he leído un artículo muy moderno donde dice que todas las cosas que se hacían malas del café son mentira. Hombre, si te tomas 6 tazas al día, pues llega a ser un exceso de dosis, pero que te tomes 2 tazas o dos cortaditos 3 veces al día, se dice que es beneficioso, sobre todo para la mente. Pero de café puro, ¿no? De... Café puro. Sin mezclar y... No, café puro. Es bueno para la mente, previene del Alzheimer, no sube la tensión, que era un mito que se tenía. El cáncer también dice que... En fin, podríamos hablar de eso, así que entramos dentro de esas cosas. Y tenemos la farmacoterapia, y luego vamos a la parte más importante, que es la de las plantas medicinales. Decirme un medicamento habitual cuando la gente está triste. La aspirina es muy importante. ¿La aspirina? Es una de las cosas que siempre se han
tomado para curar enfermedades. Bueno, pero quiere decir para darte alegría de vivir. El más famoso que se vendió, que hasta Rojas Marcos, ese psicólogo, lo ha recomendado en todo el mundo. O bueno, al revés, él decía menos Prozac. Y más dudas y menos Prozac, menos dudas. Sí, él atacó al Prozac un montón, claro, porque él era psicólogo, el psicólogo no lo podía recetar. El Prozac ha sido y sigue siendo el medicamento más vendido en el mundo. Digo, es un medicamento para darte alegría, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Que está media humanidad necesitando el Prozac? Bien, tenemos el tristizol también, bueno, tenemos varias de estas. Todos actúan sobre la serotonina y la dopamina. Vale, yo digo que no lo toméis. Eso no es planta, es bien medicación. Son derivados del flúor. Y claro, si tengo que hablar, el flúor es un tóxico grande, grandísimo para el ser humano. Es un tóxico de los peores. En estado natural te mueres. Si respiras vapores de flúor, ya estás perdido, ¿no? Pero entonces hay que tener cuidado si te lo receta el médico. Vale. Hablamos de planta medicinal. ¿Existe realmente alguna planta medicinal que nos pueda dar a nuestro cuerpo lo que necesitamos para ser felices? Porque a veces no somos felices porque algo le pasa al cuerpo. ¿Os acordáis lo principio? Tiene que ser un estado físico y emocional de bienestar. Y si el cuerpo está mal, ¿cómo vas a ser feliz? Y si no haces nada con tu cuerpo, te levantas ya con dolores. No, con dolores, hablo con malestar, no con una chica. Bueno, quiere decir que entonces, como las que sufren fibromialgia, cosas así, es que se acuestan ya mal y se levantan peor. O sea, el sueño no es reparador, y de eso hay montones de enfermedades que el sueño no les alivia y que se levantan ya mal, y es terrible toda la vida así. Bien, pues voy a decir plantas medicinales. Estas plantas que yo voy a recomendar son de uso libre. Libre quiere decir que se pueden comprar sin receta, porque los gobiernos del mundo entero, la parte de sanidad, el Ministerio de Sanidad, lo permiten que se vendan sin receta, porque la posibilidad de hacer daño son muy pocas. Si te pasas, si te tomas un litro todos los días, pues a lo mejor sí. Pero si las tomas en la dosis que te recomienda, se consideran que son inocuas, que por eso la vendéis sin receta. Si no, se vendería bajo receta. ¿Vale? Hay plantas medicinales que se venden con receta, pero la mayoría se vende sin ella. Os voy a decir alguna. Esta para las chicas, cuando llegan a una edad conflictiva, porque ni son niñas ni son abuelas. Estás en medio ahí, 40 años, 50 años, y ves que el mundo ya no es lo que... Bueno, pues hay una planta que va muy bien en aspecto físico y psicológico, que se llama Vitex. Vitex, además la palabra Vitex con V, ya te suena vitalidad. Se puede tomar y verás que el cuerpo empieza a funcionar mejor, pero todo, hasta el aspecto, hasta la piel, y resulta que te encuentras animada. El Vitex se utiliza mucho en la mujer, no iba a decir inmadura, madura suena muy mal, en la mujer ya que ha pasado la niñez, vamos, y se puede utilizar durante varios meses y eleva el estado de ánimo. ¿Qué más? Hay una cosa que podéis tomar todos los días, que es inocua, que es la avena. La avena es un cereal, y eso es para chicas también, porque es estrogénica. Quiere decir que facilita la producción de estrógenos. Y no se olvide que los estrógenos, las chicas, lo tenéis toda la vida. Que al llegar a cierta edad, 50 años, empieza a descender porque ya no tiene que estar tan alto. Ya no hay embarazo, los estrógenos pueden bajar, pero sigue cumpliendo una misión vital para las mujeres, en todos los aspectos, incluso en la parte emocional. Bien, la avena ayuda a que ese nivel de estrógenos se mantenga ligeramente óptimo. Y viene fenómeno para la piel. Tomado, pero es que va a la piel. ¿Veis? Y se utiliza para calmar un poquitín ese estado de ansiedad, que no sabes si pegarle o darle un beso. O voy a tomar avena, cariño, pasa acá que te doy el beso. La avena tiene eso, y fíjate que es barato. Ahora, la planta por excelencia, ¿alguien sabe cuál es la planta por excelencia para las depresiones? La que más famosa hay. El hipérico, que acertadamente le bautizaron como corazoncillo,
hierba de San Juan. El hipérico es lo estuvieron a punto de prohibir, porque en las depresiones, cuando lo conocieron, hace como 30 años, todo el mundo empezó a tomar hipérico para elevar el estado de ánimo. ¿Qué pasó? Que los antidepresivos, entre ellos el Prozac, se vino de abajo, no se vendían, porque hasta el médico prefería recetar una planta que un medicamento. Y lo desbancó. Quisieron prohibirlo por ley, prohibido el hipérico, y menos mal que no lo consiguieron. Así que si vais a tomar hipérico para elevar el umbral, estar bien, solamente os diré paciencia durante una semana. Empieza a hacer efecto la semana, pero a la semana empezáis a notar, esto va bien, ni quita el sueño ni lo da, pero va bien, y suele ser compatible con la medicación, pero bueno, el médico como lo conoce, preguntáis, a ver doctor, ¿lo puedo mezclar? Otra cosa, una hierba, a ver quién conoce la melisa, huele y sabe bien, ¿eh? Melisa es una hierba diseñada para la mujer por la naturaleza. Si tenemos, la naturaleza tiene más plantas para ayudar a la mujer que para el hombre. De verdad, parece que les probamos. Pero tiene un montón de plantas para las mujeres. Una de ellas es esta. La podéis echar en las comidas, en infusión, hacéis la digestión mejor. Y lo que hace es modula el estado emocional. Ya ni vais a pasar a dar gritos de alegría ni a lloro. Va a permanecer estable. Es una planta inocua. La puede tomar una embarazada, la puede tomar un niño, puede tomar una persona que tenga una cardiopatía. Y ¿La valeriana? no es antidepresiva. Si vamos a elevar un poquitín el umbral, no, yo te diría que cuidado. Otra planta que se ha puesto de moda en el mundo entero, que ha desbancado el hipérico, se llama rodiola. Me alegro que haya gente que la conoce. La rodiola se ha puesto de moda en el mundo entero porque aporta lo mismo que el hipérico. Te da alegría en la vida, pero también te da energía. Porque si te encuentras fuerte, con ganas de juerga y de trabajar y de hablar y tal, la rodiola te da un estado de ánimo favorable a las relaciones sociales. Resulta que te encuentras más dicharachera, con más ganas de salir. Ya eso de quedarte en casa empiezas a ver que no, que me pongo los vaqueros y me voy a pasear. Eso es la rodiola, y es un buen antidepresivo y se llaman adaptógenas. Te adaptan al problema. Cuanto más problemas tengáis, más necesitáis de los adaptógenos. El problema seguirá ahí, pero ¿no lo conocíais ninguno la rodiola? Bueno, tiene una acción antitumoral, mejora la capacidad de atender, la audición, no está mal, ¿eh? El tiroides, si tenéis hipotiroidismo, que suele ser bastante normal, pues no está nada mal que las hormonas vuelvan a funcionar. Estimula el timo, que quiere decir que las defensas van a estar mejor. Rodiola, acordaros. Esta otra, 5 minutillos. Esta es una de las hierbas más famosas en India, donde las grandes castas, los brahmanes y toda esta gente, hombre, ahí ha habido grandes sabios en India, porque meditan mucho, son gente muy profunda. Y todos los grandes místicos de la India, budistas de renombre, toman Bacopa, Ba-Copa, Ba con B, Bacopa. Eso parece ser que tiene un efecto de estimular la inteligencia y darte alegría. Vale, ¿veis? Como Sintermet también se vende sin receta. Y ya para último, porque ya se nos va la olla, ¿no? Se va el tiempo, sí. La última, una que conocéis todos, digo yo, y que la tenéis en casa, en la cocina, entre las especias. A ver, decir una especia milagrosa, algo que debería estar en todas las cocinas. Tomillo, manzanilla, orégano. Se os olvidan las dos mejores, pero bueno, tengo que venir aquí más. Mírala, jengibre y cúrcuma. ¿Por qué no lo tenéis en casa, los especieros, si vale €1? Y echarla en todas las ensaladas, no lo sometáis al calor. Qué pena meter una. La echáis, las dos son estimulantes del estado de ánimo. Las dos, pues acostumbrados a echarlas en todas las. Mira, de verdad, no. Para dormir, para tener un sueño
Bueno, pues vamos a ver. Y si queremos lo contrario, en vez de que nos estimulen, ¿qué hacemos para dormir? Vale, ya hay uno que lo conocéis. Y luego diré para no dormir, también es bueno. Para dormir, el comercio nos ha puesto la melatonina. La melatonina es cuestión de dosis. Menos de 5 miligramos, no perdáis el tiempo, no alcanzamos la dosis fisiológica que necesita la glándula pineal. Necesita mínimo 5 miligramos, 5 o 10. Si no, la glándula pineal no se entera. Y lo que pasa es que la que venden viene 1.9, o sea, viene insuficiente. Menos de 2 juntas no las toméis, porque no hace nada. Pero tiene un problema. La melatonina tomada hoy os va a hacer una buena calidad de sueño. Vale, pero si la tomáis todas las noches durante mucho tiempo, el propio organismo deja de producir su propia melatonina. Ahora sí que estáis mal. Es como tener hipotiroidismo. Y tomáis, ¿cuál es? Eutirox, cualquiera de esas que manden para que tu tiroides produzca hormonas. Estás perdido, tu tiroides va a dejar de funcionar hormonas el resto de tu vida. Vas a depender del eutirox. Ya, ¿y qué hago? No sé, vamos a buscar otra solución. No podéis acostumbrar a una glándula endocrina a que le deis una hormona de fuera, porque se hace vaga. Eso lo descubrió don Gregorio de Marañón. Se hace vaga y esa glándula no funciona ya. No, eventualmente le podéis dar, pero el cuerpo tiene que producir. Es mejor tomar triptófano que... Exactamente. La melatonina, para producirse por vía natural, el cuerpo que la produzca necesita el aminoácido triptófano. Y eso sí se podría tomar. Para inducir al sueño, yo siempre recomiendo la sofrología con un poquitín, unas gotitas de azahar. Y digo gotitas de esencia de azahar. El azahar os suena, ¿no? Pero digo la esencia, que te lo venden en frasquitos. Y hacéis una sofrología, que es muy sencilla de hacer, echáis una gota debajo de la lengua y cerráis los ojos. Y ahora, a disfrutar. Ya sabéis, no pongáis Telecinco, es requisito, pues si no, no hacemos nada. Bien, una gotita de azahar, pero digo de esencia de azahar, no digo de infusión, no. El azahar, como muchas, tiene sus propiedades en los aceites volátiles. Una infusión, ¿dónde está el aceite volátil? Pues ha volatilizado, se ha ido. Eso no vale. La esencia que contiene los aceites esenciales. Una gotita bajo la lengua y la sofrología. La sofrología os ponéis boca arriba, ahí tranquilo, y decir... Es un remedio homeopático más bien, ¿no? No, es un ejercicio. Te da cualquier... Yo es que esto no lo he tomado al azar, no lo he tomado... No, es un remedio natural, es una planta. Pero digo que te lo meten como remedio homeopático. No es homeopatía. Es un remedio natural, por eso una gota y no más, porque está concentrado. La homeopatía no concentra. No es remedio homeopático. Pero eso es sofrología. Os ponéis boca abajo, extendido, y decir, qué sueño tengo, no puedo más, me voy a dormir, tal. Mis ojos me pesan, ay, qué ganas tengo de dormir. ¿Eso es la sofrología? Sí, más sencillo no puede ser. Dicen que apenas en 10 minutos, sin darte cuenta, has entrado en la primera fase del sueño. Si le has añadido la gotita de azahar, que te va a ayudar a relajarte, eso es lo que se hace. Y no provoca hábito, lo podéis hacer todas las noches, no hace daño a nadie, y si encima dejáis de roncar, ¿qué más queréis? Es una terapia, tú mismo. Sí, uno mismo, no, la sofrología la hace uno mismo. Si vais a un fisio, te la indica. Quiero decir que cojo un pañuelo de estos antiguos de pimientos de mi padre y le echo unas gotitas y lo pongo en la almohada y también... Sí, aquí o aquí en la almohada, sí. Me hace como Exactamente, ahí podéis echar varias gotitas, pero si queréis, debajo de la lengua, porque entra directamente al torrente sanguíneo, vía sublingual entra al torrente sanguíneo. ¿Que no queréis ni una gotita? Ponedlo aquí y la sofrología, que bien estoy. ¿Vale? Bueno, ya lo dejamos, porque os iba a decir más cosas. Bueno, sí, para la tristeza, un aminoácido. ¿Sabéis lo que son los aminoácidos, no? Más o menos de que me habéis escuchado a mí un montón de veces. Hay un aminoácido que se llama fenilalanina. Ese se utiliza como terapia de choque y rápida para curar los estados de tristeza. Te tomas fenilalanina en el desayuno y ya a la media hora, a la hora, empieza a subir los niveles. La fenilalanina es imprescindible para el cuerpo. Si no hay fenilalanina, la depresión que te entra es impresionante, aparte de los problemas mentales.
Muchos estados de torpeza mental vienen porque los niveles de fenilalanina, que es un nutriente, como una vitamina, se han venido abajo. Y por lo tanto estáis hundida, no tenéis ganas de nada y la mente ya no funciona. Se me olvida todo, qué torpe soy. No, los niveles de fenilalanina, como no se miran en la analítica, se han venido abajo. Solución, la compro, se vende sin receta. Como si compráis vitamina, las vitaminas también se puede comprar sin receta. Compráis y desde la primera toma, oye, es verdad, me encuentro bien, no me encuentro excitado, pero qué bien estoy. Fenilalanina. ¿Alguna pregunta? Bueno, el Alzheimer es la plaga ahora. El Alzheimer, bien, yo volveré con vosotros y hablaré del Alzheimer el mes que viene a dar. ¿Es posible no envejecer? Sí, se llama. ¿Es posible detener el envejecimiento? Claro, claro. De esa va a venir mi charla. Os voy a decir todos los avances que tiene la ciencia, para ver si es posible Pero no se engañen. que esto se convierta en un sitio de chavalas y chavales. ¿No? Y joder, cuánta gente ha venido el colegio entero aquí. Bueno, Venga, una pregunta, una pregunta. sí. Es que me has dejado descuadrado con el jengibre Ah. y la cúrcuma. Dices que caliente no, o sea, que las infusiones de jengibre y cúrcuma hay que... Todas las plantas medicinales hay que evitar calentarlas. Todas. Pero callado. Porque las enzimas se destruyen. Las vitaminas se destruyen. Si vamos a utilizar infusiones o algo así de plantas medicinales, hay que calentarla rápidamente y lo mejor es el reposo. Cerráis el gas todo y lo dejáis. Pero el hervido termina destrozando casi todas las virtudes de las plantas. Entonces se compra la planta, ¿cómo se compra? El jengibre lo compras así, en botitas. Vale 1 euro, ¿no? 1,20. Sí, lo tenéis ecológico. Y espolvoreáis las comidas cuando vayáis a tomarlas. Dicen que las infusiones, si se calientan mucho, pierden las propiedades. Todas. Tiene que ser hasta 40 grados. Sí. Pero bueno, Precio. no me explico, ¿eh? Jorobar, están hablando. Que Sí, es que no, bueno, no le oímos, ¿eh? No os preocupéis. El próximo día hablaremos de esto. No, pues que no vengan. Venga. Eso que he dicho es cierto, eso que las infusiones... Sí, que se destruyen con el calor. Incluso las verduras. Incluso las verduras, por eso es mejor todo lo de... Cuanto más puro... Bueno, pues vamos a dejar a Adolfo descansar y que prepare esa conferencia del próximo mes. Vendremos, a ver si ya podemos venir más de 35. Gracias por venir y a ver estar tan formalitos, porque claro, la cosa vale la pena escucharla. Buenas noches y hasta la próxima.